Programas de rehabilitación y reinserción social. Nuestro compañero Alejandro Urbina tiene todos los detalles y conversa con el presidente de esta asociación. Buenas tardes, Alejandro, adelante con el tema. Saludo cordial para usted y para todos los amigos televidentes de Noticias Trivisión. En las últimas semanas se ha hablado mucho sobre el tema de las cárceles, el estado actual de las prisiones en nuestro país, pero también sobre los privados de libertad, cuáles son los derechos que los cobijan. Incluso tras la visita hace unas semanas del presidente de El Salvador, nuevamente volvió a salir a la luz el tema de los derechos de los privados de libertad. Sin embargo, cuesta mucho dimensionar a quienes no han tenido tal vez un contacto directo con algún familiar o en persona han vivido la situación de cárcel. Cuesta muchísimo percibir cuál es esa situación real que viven actualmente los privados de libertad dentro de las cárceles en nuestro país. Precisamente para ampliar acerca de esto nos acompaña don Rafael Ángel García, quien es el presidente de la asociación que vela por los derechos de los privados de libertad. Y don Rafael, le doy la bienvenida a Noticias Trivisión. Quisiera comenzar preguntándole eso. ¿Cuál es el estado actual de las cárceles de nuestro país? ¿Cuál es esa realidad que muchas veces no se logra percibir? Muchas gracias. Bueno, el sistema penitenciario costarricense es primitivo, tiene un atraso de más de 40 años, ¿verdad? Todavía hay cárceles, hay camas de cemento como hace 2000 años en las cárceles de Roma. Esto violenta los derechos fundamentales y humanos de la población privada de libertad. Las cárceles del país son totalmente primitivas. Hay cárceles que tienen una construcción de hace 40, 60 años que ya no están para estar funcionando, sin embargo, siguen albergando privados de libertad. El hacinamiento carcelario en el sistema penitenciario, en la sobrepoblación, supera el 200%, porque se creó la cárcel de Terrazas para bajar el hacinamiento, una cárcel para más de 1.200 privados de libertad, pero ahora tiene más de 1.400. Se hacinó y se llenó nuevamente. ¿Por qué? Porque la solución no es construir cárcel, la solución es buscar alternativas para que el privado de libertad se rehabilite y salga de prisión y se baje el índice del hacinamiento carcelario. El sistema penitenciario de Costa Rica se ha comprobado que es corrupto, que está hacinado, que es deplorable, que es primitivo y se debe de restaurar. ¿Qué pasa con los derechos de los privados de libertad? Usted mencionó la visita del presidente Nayib Bukele a Costa Rica y se habla mucho de los derechos que se le brindan a los privados de libertad allá en El Salvador. Podemos ver que los privados de libertad en El Salvador no tienen colchonetas para dormir, no tienen sábanas para cobijarse, de hecho no tienen ni ropa, solo salen con una pantaloneta y una camisa de tirantes y en las noches frías tienen que ver cómo se agrupan para calentarse y no ser torturados por el frío o por el calor. Eso es violentar los derechos humanos de los privados de libertad. Una persona privada de libertad tiene los mismos derechos que tiene el presidente de la República, que tiene el ministro de Justicia, que tiene usted como periodista o como tengo yo como ciudadano costarricense. Lo único que perdieron fue el libre tránsito, pero tienen todos sus derechos fundamentales y humanos intactos según la constitución política de este país. Entonces, el privado de libertad pasa 10, 15, 20 años en la cárcel, durmiendo y comiendo, porque dentro del sistema penitenciario no hay programas de rehabilitación, nunca han existido. Creen que un violador o un asesino se va a rehabilitar con un curso de 10 meses o de 3 meses. Y entonces lo sueltan y vuelven a delinquir. No sé si los costarricenses, si usted recuerda el caso de Katia Vanessa, donde era una niña de 8 años que fue secuestrada por un ex privado de libertad y asesinada y enterrada debajo de la cama donde dormía el privado de libertad en el barrio Quesada Durán en el año 2004. Este privado de libertad, durante todo el tiempo que pasó en la cárcel, 16 años, pasó violando privados de libertad, fumando drogas, asaltando a las visitas, y a pesar así le dieron un beneficio y lo dejaron libre. A los 12 meses de estar en libertad, secuestra a la niña Katia Vanessa y la asesina y la viola. ¿Estaba preparado para volver a la sociedad? No. Su comportamiento en prisión no era el adecuado, y mucho menos su comportamiento en sociedad. Fue un error que se cometió por parte de las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz y de Criminología, porque el Instituto Nacional de Criminalidad no cuenta con criminólogos que puedan dar un perfil de un criminal antes de darle un beneficio. Entonces, es una situación, ¿verdad?, que llega a perjudicar
la seguridad ciudadana y llega a perjudicar el entorno del privado de libertad dentro de las cárceles. Eso se ha hablado mucho también en las últimas semanas con respecto a quienes toman la decisión de quienes pueden optar por estos llamados beneficios carcelarios, donde por ejemplo algunas personas pueden descontar parte de su condena fuera de prisión, en otros regímenes tal vez que les permitan un poco más de libertad. A ver, ¿cómo dimensiona usted ese tema? Y sobre todo porque de pronto se le puede sesgar el derecho a un privado de libertad por encima de otro que de pronto sí tenga tal vez un mejor comportamiento o una rehabilitación más adecuada. Por supuesto, el reglamento técnico penitenciario tiene que ser reformado, porque ahorita actualmente un privado de libertad le decomisan droga en la cárcel y no lo pasan a la fiscalía, sino que le hacen un informe policial nada más. El Código Penal es claro en decir que la aportación de drogas es un delito. Entonces, si yo estoy en la cárcel y me quitan 10 envoltorios de droga, debo de pasar a la fiscalía para que se me abra otra causa. Entonces, eso es una alcahuetería para seguir fomentando la corrupción y el narcotráfico dentro de la cárcel. Hay privados de libertad que les dan un beneficio sin hacer un doping. Entonces, si se le hace un doping y se comprueba que está consumiendo drogas, no está listo para volver a la sociedad. Tiene que permanecer en prisión hasta que el doping salga que está limpio. ¿Quiénes son los que dan los beneficios? Y los beneficios carcelarios son solo dos personas, dos entidades. El Consejo Técnico de la Cárcel, a través del Instituto Nacional de Criminología, y los jueces ejecutores de la pena. Los jueces ejecutores de la pena se basan a los informes que dan los directores y el cuerpo técnico de la cárcel. Y si el cuerpo técnico de la cárcel dice que el privado de libertad está preparado para la libertad condicional, ya el juez no le queda otra que dársela, porque es el mismo penal el que le está indicando que ya está listo para volver a la sociedad. Y el penal da beneficios carcelarios. Nosotros en la asociación somos expertos en solicitar beneficios carcelarios. Entonces, solicitamos el beneficio para un privado de libertad, el penal le hace el estudio y si cumple con todos los requisitos, lo dejan libre. Pero hay privados de libertad que no están acondicionados para volver a la sociedad todavía, que hay que rehabilitarlos, pero el problema es que como no hay programas de rehabilitación, no se pueden rehabilitar. Don Rafael Ángel, ¿cuál sería, desde la perspectiva suya y su experiencia, las recomendaciones más puntuales que usted daría para mejorar precisamente todos estos sistemas? Claro, bueno, como experto en materia penitenciaria, con una experiencia de más de 30 años, puedo garantizarle que lo que se debe mejorar dentro del sistema carcelario son implementar programas de rehabilitación para los privados de libertad. Si no hay un programa de rehabilitación para el privado de libertad va a entrar va a salir como peor de como entró y no se va a rehabilitar. Entonces la seguridad ciudadana siempre va a ver en peligro. Lo esencial es crear programas de rehabilitación para los privados de libertad que no existen. Bien, muchísimas gracias, don Rafael Ángel. Definitivamente, este tipo de especificaciones que muchas veces pasamos desapercibidas, la mayoría pues nos acercan a una realidad que sin duda tiene muchísimas falencias y muchísimo que mejorar, precisamente para velar por los derechos de los privados de libertad, pero sobre todo porque entendiendo que un privado de libertad rehabilitado que se reintegra a la sociedad es una ganancia que tienen todos los costarricenses al momento en el que sale una persona ya con mejores condiciones de las que entró a prisión. Este es la información que tenemos a esta hora del día y sobre todo ese llamado a las autoridades para que instauren estos programas que son de suma importancia para la rehabilitación de los privados de libertad. En un trabajo en cámaras de mi compañero Steven Arroyo es la información a esta hora. Ustedes tienen más en el estudio de Noticias Trivisión. Muchas gracias, Alejandro, por la información.